Saludos hermanos y amigos de la comunidad del reino. Quiero compartir con ustedes una porción de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Mateos capítulo 4 verso 1 y siguiente. Dice de la manera siguiente: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús les dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. El diablo entonces le dejó, y he aquí que vinieron ángeles y le servían. Quiero compartir con ustedes, hermanos, amigos de la comunidad del reino, algunas ideas que tengo en la cabeza, y quiero decírsela a ustedes, compartirla con ustedes, con la intención de que usted pueda elaborar, estructurar preguntas sobre el por qué Satanás en cada una de las ocasiones en la que tentó a Jesús utilizó la palabra de Dios. Si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Tú puedes convertir esta piedra en pan porque tú tienes el poder. Tú puedes salir de esta situación y manifestarte como Dios y olvidarte del plan, olvidarte del propósito y salir de esta situación física que te agobia. O puedes dejarte llevar por tu apetito, puedes dejarte llevar por tu deseo y conviertes estas piedras en pan y satisface tu hambre, porque según Abraham Maslow en su pirámide de las necesidades básicas, pues él dice que esas necesidades gobiernan al hombre: el apetito por comer, el apetito por beber, el apetito por sexo, esas necesidades del cuerpo, de la parte física del hombre, los gobiernan. Pero tengo que decirte que el hombre no es meramente un cuerpo, no es meramente una vasija, no es meramente el carrocer. El hombre es más que eso, es más que carne, y hueso, es más que estructura, es más que vasija, es más que un pedazo de barro con forma. El hombre también tiene un espíritu y tiene un alma, y a la hora de tomar decisiones, a la hora de accionar, tiene que pensar no solo en su parte física, no debe ser gobernado por su deseo, el deseo de su cuerpo. La palabra de Dios dice: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué el apóstol Pablo recomienda andad en el espíritu? Porque precisamente el espíritu es la parte divina, la parte abstracta, la parte eterna, la parte que va a guiarte hacia Dios, que va a inclinarse a obedecer
la palabra de Dios. Y luego entonces Satanás le dice: si eres hijo de Dios, tírate. Le llevó a un lugar alto, al pináculo del templo, y lo colocó allí. Y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate hacia abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará para que no te haga daño, para que no te golpee, para que no te hiera, para que no te lastime en tu caída, sino que te levantarán los ángeles. Y aquella gente que te vean a ti, que Dios te recogió, que Dios no permitió que la ley de la gravedad te dañara, porque tú tienes la capacidad de violar una ley, porque tú eres el gran legislador. Tú eres el que hizo la ley de la gravedad. Tú fuiste que creaste el sistema, creaste la naturaleza y las leyes que gobiernan a la naturaleza, las leyes que gobiernan a la vida, y solo tú puedes violarla. De hecho, recuerdo que Jesús, en un episodio de la palabra, caminó sobre el lago cuando el bote se alejó, cuando la yola se alejó de la orilla. Él caminó sobre las aguas violentando una ley natural. Y Satanás le intimó, lo llevó allí a aquel lugar alto y le dijo: no tiene que empezar quizás en Capernaum haciendo milagro de pescar muchos peces para impresionar o para dar a conocer tu ministerio. Solo tiene que lanzarte desde aquí, y entonces la gente va a saber que tú eres un gran profeta, y todo el mundo sabrá que tú tienes la capacidad de cambiar las leyes de la naturaleza y de imponerte a la ley de la gravitación, a la ley de gravedad. Y puedes obtener famas inmediatas, puedes obtener cosas inmediatas. Es como si estuviéramos pensando en el inmediatismo que gobierna los tiempos presentes. La gente quiere riquezas inmediatas, la gente quiere fama inmediato, poder inmediato. La gente hace un cortocircuito, quiere la parte corta, quiere tomar el atajo de la vida y llegar hasta la meta sin atravesar el proceso, sin cumplir con el tiempo, sin pasar por donde hay que pasar para poder llegar donde hay que llegar. Por eso Satanás, sabiendo que el hombre en su cuerpo natural, en su forma natural, quiere siempre un cortocircuito, quiere siempre un atajo, quiere siempre llegar rápido, siempre quiere obtener las cosas sin cumplir con los propósitos y con los procesos. Pues entonces Satanás le dice a Jesús: tírate de ahí y todo el mundo te va a conocer, y vas a ver que un gran profeta se manifiesta en el pueblo de Israel en estos tiempos, y vas a ser el hombre más famoso en toda Palestina. Luego Satanás llevó a Jesús para que fuera a un monte gigante y viera todos los reinos del mundo y todos los gobiernos del mundo, y le dijo: si tú te postras y me adoras, yo te daré todos los gobiernos del mundo, porque Satanás recibió de Adán esos gobiernos cuando Adán decidió declararse en rebeldía, cuando se emancipó Adán en el huerto y renegó de participar del gobierno del planeta, y se lo entregó entonces a Satanás, y empezó a vivir por su sentido, empezó a vivir por lo que como a él le parecía, sin la conexión, sin el contacto, sin la comunión con Dios. Pues entonces Satanás tomó el gobierno del mundo allí por renegar. Adán se lo entregó a Satanás, y Satanás entonces estaba gobernando, estaba incidiendo en los gobiernos del mundo, estaba controlando el mundo como está en la actualidad, en que la gente que no tiene a Dios, la gente que no conoce a Dios, la gente que desconoce su propósito de existencia, la gente que no busca las leyes que gobiernan, la gente que desconoce
la razón de su existencia, ha perdido entonces el gobierno, ha perdido la autoridad de Dios, ha perdido el contacto con su fuente, con su rey, y en consecuencia actúa en desacuerdo, actúa en rebeldía, se ha emancipado y desconectado de su fuente principal y ha creado una isla de poder, se ha apartado de Dios, y es Satanás quien tiene la responsabilidad y quien controla a esas personas, a esos poderosos, a esos reyes y gobernantes, y a cualquier persona que no esté en la posición correcta, pues lo está controlando. Satanás está influenciando, y por eso hoy tenemos miseria extrema, por eso hoy tenemos conflicto, por eso tenemos guerra, rumores de guerra, por eso el planeta tiembla, porque han sido socavados sus cimientos a causa del hombre, en la búsqueda de la riqueza, en la búsqueda, en la adoración al Dios Mamón, en la adoración a la riqueza. Y por eso Satanás lleva a Jesús a aquel lugar, aquel monte alto, y le ofrece los reinos del mundo al rey, al dueño, al creador del universo, al que tenía el derecho legítimo por creación, porque ¿quién es más dueño que el autor, que el creador, que el que produjo la canción, el que compuso la canción, el poema, el que creó todo por derecho? Es el dueño legítimo. Y entonces Jesús citó la palabra de Dios también y le dijo: vete, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cierto, acogemos esa declaración y te decimos a ti que me escucha: Jesús citó la palabra de Dios, Satanás citó la palabra de Dios. La pregunta es si tú conoces la palabra de Dios para aplicarla en cada escena, en cada episodio, en cada capítulo, en cada contexto en el que te desenvuelvas. Si conoce la palabra de Dios y maneja la idea de Dios y conoce los preceptos de Dios, es importantísimo, es capital que tú conozcas la idea del Creador para poder manejar y sacar la mayor eficiencia del producto. No puede operar un abanico si tú no conoces cuál es su potencial, si tú no conoces su propósito. No lo puede operar de manera eficaz. Vas a experimentar, vas a inventar, vas a hacer opiniones sin conocimiento y sin fundamento. De igual forma, y hago la analogía para establecer que si tú no conoces el precepto, la idea, el pensamiento, el deseo, la voluntad de Dios, tu propósito de existencia a través de su palabra, si tú no buscas la idea de Dios, no podrás saber cuál es tu propósito de existencia y no podrás manejarte con eficacia, no podrás manejarte con sabiduría frente al episodio, frente a la situación, frente al proceso, frente a la adversidad, frente al momento en que tú estás viviendo hoy. Necesitas conocer la palabra de Dios. Satanás, en cada una de su tentación, cuando tentó al apetito del hombre, a su deseo de carnal, al hambre, a la sed, al sexo, cuando tentó sobre la fama, sobre el darse a conocer, sobre el hacerse notorio, Satanás le citó la palabra de Dios, porque él sabía que no podía engañar, no podía intentar engañar a Jesús si no era con lo que Dios había dicho. Y es ahí la diferencia entre lo bueno y lo correcto. Tú estás haciendo cosas buenas, pero la pregunta es si estás haciendo cosas correctas, si es lo que Dios pensó, si es lo que Dios quiere, si es la voluntad de Dios, si es el deseo de Dios, si es el precepto de Dios para tu vida. Cuando le tentó con entregarle los reinos del mundo, lo hizo utilizando la historia, la palabra
de Dios, lo que pasó en el huerto y estaba escrito en el Pentateuco, en el libro de Génesis. Jesús contestó con la palabra de su Padre, con la palabra de Dios. Ahora te pregunto yo a ti, ¿conoces tú la idea de tu Padre? ¿Conoces los preceptos? ¿Conoces los proverbios? ¿Conoces los axiomas? ¿Los versículos? ¿Conoces tú la idea de Dios? Necesita conocer la palabra de Dios. Y concluyo diciéndote lo que dice Oseas 4:6. El pueblo se pierde porque le falta conocimiento. La palabra del Señor dice en el libro de los Proverbios, capítulo 4 y verso 7, busca la sabiduría y sobre todas las cosas busca el entendimiento y el buen juicio. Es imperativo que conozca, porque tu mayor enemigo no es Satanás ni el pecado, es lo que tú ignoras, lo que tú no conoces, es tu mayor enemigo. Por eso perjudica tu cuerpo, perjudica tu espíritu, perjudica tu alma, porque ignora cuáles son las leyes, cuáles son los preceptos, las ideas que gobiernan el accionar y el comportarse del ser humano en esta tierra. No conoce tu propósito de existencia. Dios te bendiga más en este día.